carpeta de Drive las grabaciones por si las quieren revisar antes del departamental. Bueno, entonces, ahí están y... Ok, entonces, cuando estábamos hablando de estructura cuaternaria, decíamos que había proteínas que necesitan de más de una subunidad para funcionar, es decir, necesitan ensamblarse más de una cadena polipeptídica para funcionar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos una proteína monomérica. Vamos a decir que es monomérica aquella proteína, pues que es una sola cadena polipeptídica, ¿sale? No sabemos cuántos residuos tiene, pero es una sola cadena polipeptídica. Si le ponemos mucha atención, vamos a poder encontrar dónde están los extremos. Por ejemplo, aquí al final de la hélice roja está uno de los extremos y aquí al final de la hélice azul está el otro de los extremos. ¿Sale? Entonces, es una sola cadena polipeptídica que tiene este arreglo tridimensional. A esta estructura o a este nivel de estructura le llamábamos estructura terciaria y justamente se refiere a la estructura global de una cadena polipeptídica, ¿vale? Global. Esa es la característica principal, es una estructura global. Y habíamos definido algo llamado el estado nativo. ¿Recuerdan cuál es la definición de estado nativo? ¿Sí lo platicamos? Creo que no, doctor. Bueno, No, no me es familiar. ¿No? Ok, no. vale. Entonces, esta es la última definición importante antes de empezar. El estado nativo es el estado de una proteína que ya es funcional. El estado de la proteína que ya tiene relevancia fisiológica. Es decir, hay proteínas que tienen estructura primaria, que tienen estructura secundaria, que tienen estructura terciaria y que tienen estructura cuaternaria. Vamos a definir el estado nativo como aquel que ya tiene una función en la célula. Hay proteínas que funcionan solamente con estructura primaria, por ejemplo. Esas proteínas, por ejemplo, hay unas que se llaman intrínsecamente desordenadas. Las intrínsecamente desordenadas, como su nombre lo indica, no tienen ninguna estructura, ni secundaria, solamente es la cadena polipeptídica. Y así funcionan en la célula. Entonces, ese es su estado nativo. Hay proteínas que requieren una estructura tridimensional terciaria, por ejemplo esta, para funcionar, y ese es su estado nativo. Si así funcionan en la célula, ese es su estado nativo. Y hay estructuras, como estas de aquí arriba, donde más de una cadena polipeptídica se ensamblan. Esa es la estructura cuaternaria. Y si así funcionan, ese es su estado nativo. Entonces, el estado nativo no es independiente del nivel de estructura de las proteínas. Es un concepto funcional que se refiere a cuál es el estado de la proteína que ya tiene relevancia en la célula, ¿sale? Entonces yo les puedo decir, hay proteínas que en la célula su estado nativo es la estructura terciaria. Eso quiere decir que adoptan un patrón de estructura global y así funcionan. Ejemplo, la mioglobina, ¿sale? La mioglobina es un ejemplo de estructura de proteína que con estructura terciaria ya es funcional. Solo necesitamos una cadena polipeptídica, pero bien plegada para que funcione, ¿sale? Mientras que hay otras proteínas, como el colágeno, que estábamos viendo, que sí necesitan más de una cadena polipeptídica para funcionar. Quiere decir que su estado nativo es la estructura cuaternaria, ¿vale? Bueno, entonces, para muchas proteínas el estado nativo es la estructura terciaria, que habíamos definido como el patrón de estructura global, desde el amino hasta el carboxilo terminales, y que está estabilizado por ciertas interacciones, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos de los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, las fuerzas de Van der Waals o las interacciones iónicas.
¿sale? Ese tipo de interacciones estabilizan esta estructura. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar de de esta clasificación en dos grandes grupos de proteínas, las fibrosas y las globulares. Normalmente así está en el temario, pero yo le agregaría más categorías. Ahorita les digo cuáles. Bueno, empezando con las fibrosas. Las fibrosas serían proteínas que adoptan estructuras cuaternarias, es decir, tienes una cadena polipeptídica que se ensambla con otra y con otra y con otra, y crecen de manera indefinida, ¿sale? Es decir, yo no les podría decir cuántas proteínas exactamente forman un tubo. Por ejemplo, un microtúbulo de tubulina, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos justamente un microtúbulo. Ustedes ya los conocen porque ya vieron en biología celular citoesqueleto, ¿vale? También vieron matriz extracelular, probablemente. Y bueno, lo que saben de eso es que estas proteínas, o las proteínas que forman el citoesqueleto o la matriz extracelular, son proteínas que tienen que ensamblarse, ¿sale? Se sintetizan por separado, pero empiezan a ensamblarse para formar estas fibras. Y el crecimiento de estas fibras es indefinido. Es decir, no les puedo decir un número exacto de cadenas polipeptídicas. Más bien, se ponen todas las cadenas polipeptídicas necesarias para formar una fibra de ciertas dimensiones según el tipo celular. ¿Sale? Entonces, esto que estamos viendo aquí es un ejemplo, primero, de estructura cuaternaria de proteínas fibrosas, ¿sí? Proteínas que se ensamblan para formar fibras. La tubulina, es decir, una sola de esas cadenas, un monómero de esas cadenas, no funciona de manera independiente, ¿vale? No funciona de manera independiente. Entonces, si la tubulina estuviera por ahí libre, no tiene ninguna función, más que estorbar, más que osmótica tal vez, ¿no? Pero no tendría ninguna función si no está ensamblada en esta fibra. ¿Sale? Entonces, el estado nativo de la tubulina es fibrilar, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué son las proteínas globulares? Pues serían aquellas que no forman fibras y que más bien, pues tienen o están por ahí nadando de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, la mioglobina, ¿no? La mioglobina les dije, bueno, es una cadena polipeptídica, se ensambla, tiene estructura, tiene interacciones que estabilizan su estructura. Y bueno, pues así es como está funcionando. Generalmente son solubles, a diferencia de las fibrosas, estas no son solubles. Las globulares sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los residuos que están en la superficie de la proteína son polares. Y si los residuos en la superficie de la proteína son polares, entonces pueden hacer contactos con un solvente polar como es el agua. ¿Vale? Entonces, esta proteína es globular a diferencia de esta que es fibrosa. Y yo les bueno, y otra cosa que es importante, así como está rodeada o tiene residuos polares en la superficie, tiene residuos hidrofóbicos en el centro, ¿sale? Normalmente entonces en una proteína globular, los residuos hidrofóbicos se ocultan del solvente, mientras que los polares o hidrofílicos quedan expuestos en la superficie, ¿vale? Esto es justamente lo que le da la solubilidad a la proteína. Bueno, les dije que yo les metería más categorías. Por ejemplo, aquí metería las intrínsecamente desordenadas, ¿sale? Ese grupo de proteínas que no tienen necesariamente una estructura definida. Alan. Sí, doctor, tengo una duda conforme a las fibrosas. ¿Dijo que son de muy extensas? ¿O cómo había dicho? Son extensas, pero más bien como de tamaño indefinido. Esa es como la mejor manera de describirlas. Es de tamaño indefinido. O sea, puedes tener 100, puedes tener 500, puedes tener 1500. ¿Sale? La idea es que se ensamblen para formar los microtúbulos del tamaño que la célula los requiera. Ok, gracias. Sí. Bueno, ejemplos de fibrosas,
Pues ya vimos la colágena, ya vimos la queratina, ya vimos la tubulina, que normalmente son las que se preguntan. Cuando en fisiología tal vez vean la miosina, es otro caso muy interesante de proteína fibrosa, ¿vale? Ejemplos de proteínas globulares, la verdad es que casi todas las enzimas que van a ver en bloque 2 y en bloque 3 son proteínas de tipo globular. Generalmente las enzimas son proteínas de tipo globular, es decir, no se ensamblan en fibras para funcionar, generalmente son unidades independientes, ¿sale? Una cadena o pocas cadenas, pero independientes, no se ensamblan. Bueno, y con respecto a su composición, esta es otra categoría diferente, o más bien otra clasificación diferente de las proteínas. Esta tiene que ver específicamente con su composición. Resulta que hay proteínas cuyo estado nativo, es decir, su estado funcional, es solamente la cadena polipeptídica, ¿vale? Ya sea extendida, como las intrínsecamente desordenadas, ya sea globular, como la mayoría de las enzimas, o ya sea fibrosa, ¿sale? Pero si estas proteínas están compuestas exclusivamente por aminoácidos, vamos a decir que son simples. No importa que sean gigantescas como la tubulina y sus microfilamentos, ¿sale? Siempre y cuando sean puros aminoácidos los que forman su estructura, vamos a decir que son simples. Quiere decir entonces que hay otro grupo de proteínas que no están formadas solo por aminoácidos. A este otro grupo de proteínas les llamamos conjugadas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las proteínas conjugadas? Serán aquellas que, además de estar compuestas por aminoácidos, tienen o dependen de otras moléculas para funcionar, ¿vale? Esas otras moléculas pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las enzimas. Ahorita nada más tomen nota y después cuando veamos enzimas se los explico con más detalle. A los complementos de la proteína que son de origen orgánico se les llama generalmente coenzimas. Cuando estamos hablando de enzimas, a los complementos de origen orgánico se les llama coenzimas. Ejemplos de coenzimas, el NADH, el FADH, el grupo hemo, por ejemplo, ¿vale? Son moléculas orgánicas, ¿sí? Que se acoplan a una proteína para funcionar. También entonces hay moléculas o compuestos inorgánicos que se acoplan a la proteína para funcionar. En el caso de las enzimas, a estos inorgánicos les llamamos cofactores, ¿sí? Ejemplos de iones inorgánicos que se ensamblan a las enzimas para funcionar. Bueno, pues tenemos calcio, magnesio, cobre, hierro, cobalto, manganeso, zinc, etcétera. Una gran infinidad de compuestos, de moléculas, perdón, de iones metálicos son capaces de asociarse a las proteínas para funcionar, ¿vale? Entonces, lo que nos dicen aquí es que hay proteínas que además de los aminoácidos se tienen que acoplar con algo. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo una proteína que está unida a átomos de hierro. Eh, de hecho, esos átomos de hierro están unidos covalentemente a la proteína por enlaces covalentes con los azufres. Estos amarillitos, recuerden que habíamos platicado en algún momento el código de colores, pero los amarillitos son azufres. ¿Qué aminoácidos, recuerdan ustedes, tienen azufre? ¿Se acuerdan? Hay dos aminoácidos que tienen azufre. Sí, la metionina y... Cisteína. Correcto, la metionina y la cisteína. La diferencia es que en la metionina el azufre estaba en medio de la cadena y en la cisteína el azufre estaba en el extremo. Estos de aquí son residuos de cisteína, ¿sale?
La cisteína tiene el azufre en el extremo y entonces ese azufre puede formar enlaces covalentes con el hierro y entonces la proteína ahora ya es conjugada, ya no solamente son residuos o aminoácidos, sino que además tienen un complemento inorgánico, ¿sale? Entonces, tanto si es de origen orgánico como si es de origen inorgánico, ese complemento, cuando se une covalentemente a la proteína, le vamos a llamar grupo prostético, ¿sale? Entonces va la definición. Un grupo prostético es un complemento de la proteína de origen orgánico o inorgánico, pero unido covalentemente. Eso es algo importante. Tiene que estar unido covalentemente a la proteína. ¿Vale? Entonces, un grupo prostético es un complemento de origen orgánico o inorgánico que esté unido covalentemente a la proteína. Y el grupo prostético generalmente estabiliza la proteína. Es decir, si tú a una proteína le quitas su grupo prostético, lo más probable es que pierda su estructura. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es importante. En las enzimas, les dije nada más anótenlo, lo vamos a ver más adelante. En las enzimas, por ejemplo, el complemento orgánico se llama coenzima y el complemento inorgánico se llama cofactor. Pero más adelante vemos enzimas. Muy bien. Ajá. Doctor, tengo una duda Sí. con lo de coenzimas. ¿Las podría definir otra vez, por favor? Sí, las coenzimas serían el complemento orgánico, Ok. pero no de cualquier proteína, sino específicamente de una enzima. Complemento. Y el cofactor sería lo mismo, sería el complemento inorgánico, pero no de cualquier proteína, sino de una enzima en particular. ¿Mm? ¿Cuáles eran los ejemplos, doctor, de las coenzimas? De coenzimas es el FADH, Ok. NADH, y les dije el grupo hemo. El grupo hemo de la hemoglobina sería un ejemplo de molécula orgánica, ¿m? Que es complemento de la hemoglobina. Ok. Gracias. Sí. Les digo, más adelante vemos enzimas. En enzimas tienen nombres específicos, pero en general las proteínas pueden tener complementos orgánicos o inorgánicos, y si estos están unidos covalentemente, son grupos prostéticos, ¿vale? Ahora, también puede ser que haya enzimas que sufran algo llamado modificaciones post-traduccionales. Esto significa que la enzima se sintetiza por el ribosoma. Acuérdense que el ribosoma lo que hace es que lee un RNA mensajero y sintetiza una cadena polipeptídica. Y esta cadena polipeptídica se ensambla, tiene una estructura tridimensional que es funcional, el estado nativo, y posterior a eso puede sufrir modificaciones en algunos grupos funcionales, ¿sale? Estas modificaciones que sufren las enzimas se llaman modificaciones post-traduccionales porque son posteriores a la traducción de la proteína, ¿sale? Y justamente les voy a mostrar una tabla. MPT significa eso, modificación post-traduccional, después de la traducción, ¿sale? Y modificaciones post-traduccionales puede ser la fosforilación. Hay grupos funcionales a los cuales se le pueden pegar algunos fosfatos. Ahorita vamos a ver cuáles. Principalmente son los OHs. A los OH se les pueden pegar grupos fosfato. Y tal vez ustedes ya vieron vías de señalización, ¿verdad? Por ejemplo, receptores acoplados a proteínas G. Estos receptores, por ejemplo, cuando toman su ligando, su molécula de señalización en la membrana citoplasmática, hacen una transducción de señales, ¿verdad? Transducen una señal que típicamente termina en la activación o inactivación de un gen. Entonces,
lo que llamamos señalización o vías de señalización o de transducción de señales, es el proceso por el cual una célula recibe información de afuera y esta información se transduce hasta el núcleo. Bueno, las fosforilaciones son principalmente la señal, la estafeta, digamos, que se van transfiriendo las proteínas de la vía de señalización. Las proteínas se fosforilan y se desfosforilan para poder llevar a cabo el mensaje, ¿sale? Esto seguro ya lo vieron en otra clase, son vías de señalización. En este curso no se ven vías de señalización, pero, por ejemplo, la misma insulina, ¿no? Tiene un receptor en membrana que transduce una señal, ¿no? Por ejemplo, para activación o inhibición de ciertos genes. El AMP cíclico y otras moléculas son capaces de transducir señales. Entonces, las fosforilaciones son importantísimas para activar o inhibir enzimas. Después, las acetilaciones. Normalmente tenemos acetilaciones en proteínas de unión al DNA, ¿vale? O al ADN, como le quieran llamar. Acuérdense que ya son correctas las dos, ¿no? Las dos abreviaturas en el español. Entonces, hay proteínas que se acetilan y se desacetilan para poder enrollar o desenrollar al DNA. En el caso de las células humanas, acuérdense que todo el material genético está contenido en el núcleo de la célula y este material genético está compactado por unas proteínas que se llaman histonas, ¿sale? Las histonas justamente tienen la función de enrollar al DNA y resulta que se pueden remodelar, es decir, pueden enrollar o desenrollar ciertos fragmentos de DNA simplemente con acetilaciones y desacetilaciones, ¿vale? Son súper interesantes esas. Bueno, las metilaciones es lo mismo, también son modificaciones que pueden ocurrir en las histonas para que se activen o se inhiban ciertas secuencias o ciertas regiones del DNA. Bueno, hay proteínas a las cuales se les pueden pegar ácidos grasos, eso lo vamos a ver hasta el bloque 3. Resulta que hay grupos funcionales a los que se les pueden pegar ácidos grasos. Bloque 3, recuerden, es nuestro bloque de lípidos. Entonces, ahí vamos a ver que hay ciertos lípidos que pueden unirse a estos ácidos grasos, ¿sale? ¿Para qué sirve pegarle lípidos a una proteína? Bueno, pues para localización y señalización celular. Glicosilaciones. Las glicosilaciones es que les vamos a unir a las proteínas carbohidratos, ¿sale? Hay toda un área de la ciencia que se llama glicobiología y justamente se refiere a cuántas y cuáles son las modificaciones post-traduccionales o las glicosilaciones que se le hacen a ciertas proteínas. Y eso es importante justo porque eso define el futuro de la proteína. Proteínas excretadas, de reconocimiento y señalización celular. Bueno, también tenemos anclas GPI, que son proteínas unidas a la membrana citoplasmática, ¿sale? Eso es importante, o esas partes esas modificaciones que tienen las proteínas son justamente para unir los receptores de las células, ¿sale? Otra modificación pueden ser los puentes disulfuro. Recordemos, esto ya los habíamos platicado, los puentes disulfuro es cuando tienes dos átomos de azufre que en condiciones oxidantes forman un enlace covalente, ¿sale? Por ejemplo, aquí, esto no es un puente de sulfuro, pero para que los azufres formen enlaces covalentes con el hierro, también tienen que estar en condiciones oxidantes, ¿sale? Entonces, en condiciones oxidantes se forman los puentes de sulfuro. Y recuerden, son reversibles. Esto significa que en condiciones reductoras se vuelven a romper. Y bueno, también está la ubiquitinación. La ubiquitinación se refiere a que cuando una proteína está mal plegada, ¿cómo sabemos que una proteína está mal plegada? Porque, por ejemplo, si es una proteína globular, acuérdense que la proteína globular pues es medio redondita
Y dijimos que en el centro va a tener a los residuos hidrofóbicos y en la superficie va a tener a los residuos hidrofílicos. Bueno, si esta proteína estuviera mal plegada, ¿vale? Entonces los residuos hidrofóbicos estarían expuestos, ¿sí? Las enzimas que condenan a las proteínas mal plegadas, justamente lo que están buscando son residuos hidrofóbicos expuestos, ¿vale? Entonces, estas enzimas van por ahí y cuando encuentran residuos hidrofóbicos expuestos, dicen, mira, esta es una proteína mal plegada y le pegan una ubiquitina, ¿sale? La ubiquitina es una proteína chiquitita, ¿sale? Se la pegan. Entonces, esta proteína está condenada. Una proteína que ya tiene una ubiquitina pegada va a ser o está condenada a ser degradada, ¿sí? ¿Quién la degrada? La va a degradar el proteosoma, ¿sí? El proteosoma es una maquinaria celular muy grandota que se encarga de reciclar los aminoácidos. Entonces, si una proteína está mal plegada, expone sus residuos hidrofóbicos. Si expone sus residuos hidrofóbicos, se le pega la ubiquitina. Y si se le pega la ubiquitina, el proteosoma va a degradar esa proteína y va a liberar todos los aminoácidos de la proteína. ¿Sale? Entonces, se reciclan los aminoácidos. A la célula no le conviene tener proteínas mal plegadas por una sencilla razón. Bueno, dos. Una es obvia. Es porque pues, esa proteína no está funcionando. ¿Sale? Mejor utiliza o reutiliza los aminoácidos. Pero el otro problema es que una proteína mal plegada está exponiendo sus residuos hidrofóbicos. Si otra proteína mal plegada que también expone los residuos hidrofóbicos está cerca, se van a agregar, ¿vale? Entonces, si muchas proteínas mal plegadas se agregan, entonces empiezan a formar un aglomerado que estorba a las funciones celulares, un agregado amorfo, ¿sale? Entonces, muchas proteínas mal plegadas podrían causar disfunción celular, ¿sale? Por eso es importante que no se acumulen, por eso es importante que se degraden, ¿sale? Y la ubiquitinación es la señal de destrucción. Ya no se ve bien, pero aquí también está sulfatación. Eso tiene que ver, la sulfatación, es decir, que se les peguen azufres a las proteínas, tiene que ver con interacción proteína-proteína, ¿sale? Más adelante vamos a ver qué función tiene que dos proteínas se unan, por ejemplo, covalentemente, ¿vale? Pero bueno, entonces vamos a decir que tenemos proteínas conjugadas que además de sus cadenas de aminoácidos tienen grupos prostéticos que pueden ser orgánicos o inorgánicos o tienen modificaciones post-traduccionales, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, Doc. ¿Qué dijo que pasaba si se juntaban varias proteínas mal plegadas? Ah, lo que pasa es que se empiezan a agregar. Miren, les voy a poner una imagencita, a ver si me voy a adelantar tantito para esto. Aquí. Fíjense, esto de aquí arriba es una proteína recién sintetizada, no está mal plegada, solo que acaba de ser sintetizada. Y entonces tiene que llegar a su estado nativo, que ya dijimos que es el estado funcional. Bueno, pues hay proteínas que nunca llegan al estado nativo, ¿vale? Nunca llegan. ¿Por qué? Porque se plegaron mal. Y entonces, como exponen sus residuos hidrofóbicos, otra proteína mal plegada se le une. Y una tercera mal plegada se le une, y una cuarta, y una quinta, y una sexta. Entonces, empiezas a tener aglomerados grandes de proteínas mal plegadas, y son estos los agregados amorfos, ¿vale? No sirven para nada, no tienen ninguna función, ¿sí? Solamente están estorbando y representan un gasto energético grande para la célula. Por lo tanto, tienen que ser degradadas. Y la manera de degradarlas es pegarle ubiquitinas para que el proteosoma las hidrolice. Ujú. Bueno, Gracias. muy bien. Ok, ahora, ¿en qué grupos funcionales o en qué residuos se pegan estas señales? Bueno, por ejemplo, eh,
Las acetilaciones se pueden pegar en los aminos terminales. De hecho, vamos a ver una generalización. Los principales grupos funcionales modificables van a ser los grupos amino. Vean, aquí están los grupos amino terminales. O los grupos carboxilo terminales, como son estos de aquí. ¿Vale? Entonces, grupos amino o grupos carboxilo son susceptibles a ser modificados. A que les pegues acetilos, a que les pegues ácidos grasos. Por ejemplo, el ácido mirístico es un ácido graso, el ácido palmítico es un ácido graso. ¿Sale? Entonces, grupos reactivos, digámoslo así, aminos y carboxilos terminales. También se le podrían pegar, por ejemplo, vean, glicosilaciones o sulfataciones o fosforilaciones podrían ocurrir en grupos OH, ¿vale? Los grupos OH también son susceptibles a ser modificados, ¿sale? No hay tantos aminoácidos que tengan grupos OH, pero los principales son estos tres: tirosina, serina y treonina, ¿sale? Entonces va de nuevo. Tirosina, serina y treonina son los grupos funcionales que tienen OH, y los OHs son grupos reactivos. Ahí les puedes pegar carbohidratos, ahí les puedes pegar fosfatos, ahí les puedes pegar metilos, ahí les puedes pegar acetilos, ¿sale? Entonces, no les van a preguntar en ningún departamental con detalle cuál tipo de modificación posttraduccional ocurre en cuál grupo funcional. Pero vamos a recordar como generalidad que los aminos y los carboxilos terminales son reactivos y también los OHs. Y aquí no está, pero otro de los grupos que es muy reactivo es el SH, ¿sale? El SH es el tiol de las cisteínas. Aquí está, perdón, sí está aquí. Aquí están. El SH de las cisteínas es uno de los grupos reactivos. Acuérdense que en condiciones oxidantes, dos cisteínas forman un enlace azufre-azufre, un enlace covalente que llamábamos puente disulfuro. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo con las proteínas conjugadas. Entonces, proteínas simples, puros aminoácidos. ¿Sale? Proteínas conjugadas, aminoácidos más, otra cosa, ¿sí? O aminoácidos modificados, ¿sale? Bueno, fíjense, aquí hay otra modificación posttraduccional interesante. Esto es algo llamado péptido señal. Ok, ¿qué es una péptido señal? Resulta, primero, recordemos que en la mayoría de los casos el primer aminoácido era la metionina. Entonces, vean, para todas estas proteínas, el primer aminoácido es la metionina, ¿vale? Metionina, 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 metionina. Entonces, para todas estas proteínas, el primer aminoácido es la metionina. Y ya después puede ser cualquiera. ¿Se acuerdan por qué la metionina era el primer aminoácido? En alguna clase lo platicamos. ¿Se acuerdan qué es un codón o un triplete? Sí. ¿Qué es? Pues son 3 ácidos nucleicos juntos, o sea, como adenina, guanina y citosina. Ajá. Son 3 ácidos nucleicos, es correcto. En el código genético, es decir, en el DNA, 3 nucleótidos en el DNA codifican para un aminoácido, ¿vale? Entonces, esos 3 nucleótidos que codifican para un aminoácido se llama codón o triplete. El codón de inicio siempre es el ATG. Entonces, todas las proteínas empiezan con ATG. Y resulta que ese codón codifica para la metionina. Por eso, en la mayoría de los casos, porque hay excepciones, en la mayoría de los casos el codón, el primer aminoácido es la metionina, porque es la que se codifica con el codón de inicio, ¿sale? Entonces, en el gen tengo el codón de inicio, en la proteína tengo la metionina, ¿sale? Es la razón. Bueno, entonces todos tienen la metionina como primer aminoácido,
Ahora, ya después puede ser cualquier otro, pero ven que estas proteínas tienen algo en común, una región subrayada en rojo. Esa región subrayada en rojo le vamos a llamar péptido señal. Como su nombre lo indica, es una señal, pero ¿para qué? Generalmente es una señal de traslocación. Esta secuencia de aminoácidos, por ejemplo, LLAFA, LLCLP, específicamente le da la instrucción a la hormona de crecimiento bovino de que tiene que irse a cierto organelo. Por ejemplo, tiene que irse a mitocondria, tiene que irse a aparato de Golgi, tiene que irse a retículo endoplasmático, ¿vale? Entonces, esta señal le dice a esa proteína, una vez que te sintetizaste, te vas a cierto lugar. Allá es donde tienes que trabajar, ¿sale? Incluso las plasmáticas, ¿no? Las plasmáticas, acuérdense, son las proteínas que no trabajan dentro de la célula, sino que se salen de la célula y entonces están en el torrente sanguíneo, en el plasma sanguíneo, ¿sale? Entonces, esta señal en rojito les da la instrucción a estas proteínas de dónde tienen que ir a trabajar. Y como solamente sirven para eso, eventualmente cuando la proteína ya llegó al lugar de destino, entonces esta señal se corta, ¿sale? Entonces, esta señal se corta, ya no es necesaria, y entonces ahora las proteínas ya no empezaron con M, ¿sí? Muchas proteínas, sobre todo, sí, muchas proteínas empiezan con otro residuo diferente a metionina, y eso significa que ya fueron editadas, que ya se les cortó algo, la péptidoseñal, perdieron la parte del amino terminal, ¿sale? Ejemplo. Vean, aquí tengo un RNA mensajero, que es esto que está en verdecito. Aquí me dicen que está el extremo 5' y el extremo 3' del RNA mensajero. Bueno, al RNA mensajero se le ensambla un ribosoma, su unidad grande y su unidad chica. No se preocupen si ahorita les queda alguna duda, porque no vamos a ver este proceso todavía hasta el bloque 4, ¿sale? Pero entonces, acuérdense que de lo que vieron en prepa seguramente, la información contenida en el ADN se copia a un ARN o RNA, ¿sale? Entonces ahí está, es esta cadenita en verde. Y luego se traduce a proteínas. Entonces, quien lee los tripletes para poner aminoácidos en la proteína es el ribosoma. Es este cosito rosa o gris, no sé cómo lo vean, que está aquí. Entonces, el ribosoma se ensambla, empieza a leer los tripletes y empieza a poner los aminoácidos correspondientes, ¿sale? Mientras más avance a lo largo del mensajero, más largo va a ser el péptido que está sintetizando, ¿sí? Entonces aquí se ve que lo primero que se sintetiza es la péptidoseñal, ¿sale? La señal, la secuencia de la señal, ¿sale? Entonces esto que está en naranjita es la peptidoseñal. Entonces, todavía el ribosoma no termina de sintetizar la proteína y la peptidoseñal ya se asomó, ¿sale? Ya se asomó por ahí del ribosoma. Entonces, esa peptidoseñal va a ir a su receptor, en este caso del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Acuérdense ustedes que el retículo endoplasmático rugoso se llama así porque cuando se ve al microscopio se ven puntitos en el retículo endoplasmático. Bueno, esos puntitos son los ribosomas. Entonces, ajá, ¿alguien tiene preguntas? Sí, yo, doctor. El Sí. peptidoseñal, ¿cuál es su función? No me quedó muy claro. La peptidoseñal le va a decir a la proteína dónde funcionar. Si una proteína no tiene peptidoseñal, lo más probable es que se traduzca y se quede en citosol. Pero si una proteína tiene peptidoseñal, esta peptidoseñal va a traslocar el péptido a otro organelo. Por ejemplo, esta peptidoseñal en naranja le dice a esta proteína que tiene que irse al retículo endoplasmático rugoso. Ok. Ajá, así Gracias, es. doctor. Sí, entonces no todas las proteínas tienen peptidoseñal, eso es importantísimo, pero aquellas que sí tienen peptidoseñal
es una señal que le va a indicar a dónde irse a trabajar, ¿vale? A qué parte de la célula trabajar. Bueno, entonces aquí apenas se está sintetizando un pedacito de la peptidoseñal y ya fue reconocida por un receptor del retículo endoplasmático rugoso. Ya se internalizó el péptido, vean aquí el péptido ya se internalizó. Todavía ni se termina de sintetizar y ya se internalizó al retículo endoplasmático. Aquí en el retículo endoplasmático, como ya sirvió la peptidoseñal para lo que tenía que servir, que es internalizar el péptido, esta señal puede ser removida, puede ser cortada, ¿sale? Hay enzimas específicas que reconocen esta secuencia y hacen el corte específico. En este caso, una enzima ya cortó esa secuencia, ya se liberó, se reciclan estos residuos y el péptido, aunque todavía no esté sintetizado, ya se está internalizando al retículo endoplasmático rugoso. Vean que mientras va creciendo la cadena polipeptídica, va quedando dentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿sale? Entonces, la peptidoseñal simplemente sirvió para dirigirlo al retículo endoplasmático rugoso y una vez que ya llegó ahí, se corta la peptidoseñal y el resto de la síntesis ocurre ya hacia adentro del organelo, ¿sale? Ahora, ¿por qué dentro del organelo? Bueno, pues resulta que una de las funciones del retículo endoplasmático rugoso es la maduración de proteínas. Seguro esto ya lo leyeron en otra clase. Entonces, con maduración de proteínas nos referimos a que estas proteínas pues van a recibir las modificaciones post-traduccionales necesarias para funcionar. En este caso, nos dicen que se le pegan carbohidratos, ¿sale? A la proteína se le están pegando carbohidratos. A esto también se le llama glicosilación. La proteína se está glicosilando, ¿sale? Entonces, la cadena polipeptídica se sintetiza hacia el interior y dentro del retículo endoplasmático la proteína sufre dos modificaciones posttraduccionales. Una, se le corta el péptido señal y dos, se le pegan los carbohidratos o se glicosila, ¿sale? Esa es la función. Ahora fíjense, eso acaba de pasar aquí, ¿no? Entonces, el ribosoma sintetizó una proteína al interior del retículo endoplasmático. Ahora, esta proteína puede ser transportada, o transferida a otros organelos por transporte vesicular. Entonces, ¿qué es el transporte vesicular? Bueno, pues que de las membranas de estos organelos se pueden sintetizar vesículas o se pueden liberar vesículas como esta. Y vean, estas vesículas ya llevan dentro a la proteína en cuestión, ¿vale? Ya llevan aquí las proteínas y ya están glicosiladas. Entonces, esta vesícula va a llegar a otros organelos, por ejemplo, al aparato de Golgi, donde también hay modificaciones a las proteínas, o a la membrana citoplasmática, ¿sale? Puede ser que esta vesícula vaya y se fusione a la membrana citoplasmática y entonces ahí estaría la proteína de membrana, ¿sale? Entonces, esa es la peptidoseñal, esa es la función de la peptidoseñal y la maduración de proteínas es un proceso complejo que incluye las modificaciones posttraduccionales, ¿sale? Pero también la traslocación al lugar donde tienen que trabajar las proteínas. Entonces, vean, por ejemplo, aquí ya dicen proteína madura. Ya a esta proteína le pasó de todo. La proteína se sintetizó, pero antes de ser sintetizada, se metió al retículo endoplasmático. A la proteína se le cortó su amino terminal, luego se le pusieron glicosilaciones, luego fue transportada por vesículas hasta el exterior de hasta la membrana citoplasmática y listo, ya es madura. Ya pasó por todos los procesos necesarios para que sea una proteína funcional. Ya tiene su estado nativo. Recuerden que el estado nativo es el estado fisiológicamente relevante. Así la proteína ya funcionando en la célula, decimos que es su estado nativo, ¿sale? Bueno, ahora viene otra clasificación de las proteínas. Ya vemos clasificación estructural, fibrilares y globulares.
Otra clasificación estructural, simples o conjugadas, ¿sale? Si solo son aminoácidos o si tienen algún complemento. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación funcional, ¿vale? En términos de la función de su estado nativo, ¿sí? Entonces, algunas proteínas tienen función catalítica, ¿sale? ¿Cuáles? Pues las enzimas. Entonces, acuérdense que la definición de una enzima, todavía ni vemos enzimas, pero yo me acuerdo que ya les había platicado esto y ustedes ya traían una definición del bachillerato de una enzima. Entonces, una enzima es una proteína, a veces puede no ser proteína, pero en general es una proteína que acelera una reacción, reconoce un sustrato y lo transforma a un producto, ¿sale? Entonces, la enzima reconoce un sustrato. Vean, esto es el sitio de transformación de una enzima. A este sitio se le llama sitio catalítico, ¿vale? Entonces, vean cómo la enzima, ¿sale? Que es todo esto en verdecito, tiene los grupos funcionales a las distancias correctas, ¿sale? Para poder unir a esta molécula que está aquí, sombreadita. Esta molécula de aquí es un azúcar fosforilado, ¿sale? Es un carbohidrato. Entonces la enzima es capaz de reconocerlo en 3 dimensiones. Esa es la gran función de las proteínas, ¿sale? Su función generalmente ocurre en el espacio tridimensional. Entonces, aquí estamos viendo cómo la enzima reconoce específicamente a una molécula gracias a la estructura y a la disposición de los residuos catalíticos alrededor, ¿sale? Entonces, eso es lo más importante de las proteínas. Su estructura tridimensional le permite reconocer específicamente moléculas en el espacio. Bueno, y específicamente las enzimas toman esa molécula y todavía se dan el lujo de transformarla en otra, ¿vale? Son como cirujanos, muy detallados, muy precisos, reconocen una molécula y la transforman. Y además muy rápidos. Esto lo hacen en temas de miles de veces por segundo, ¿sale? Miles de veces por segundo, trabajan rapidísimo. Bueno, otra de las funciones de las proteínas importante, pues es la función estructural. Aquí generalmente hablamos de las proteínas fibrilares o fibrosas, como las que ya hemos mencionado, los microtúbulos de tubulina, los flagelos, por ejemplo, en las bacterias, los peptidoglicanos, pues la colágena, la queratina, etcétera, son proteínas de función estructural, ¿sale? Entonces van 2 funciones, catalítica y estructural. También hay función reguladora. La función reguladora se refiere a que algunas proteínas tienen como misión llevar a cabo señales o transducir señales. Ya les mencionaba, bueno, pues hay proteínas, por ejemplo, que son receptores. Esas proteínas reconocen algo en el exterior y transducen una señal hasta el núcleo. Bueno, también hay proteínas que son las que llevan el mensaje, como pueden ser las hormonas, ¿sale? Las hormonas proteicas son, por ejemplo, la insulina y el glucagón, ¿sí? Son proteínas globulares, no están ancladas a la membrana, son globulares, están por ahí nadando pues, en el exterior de las células y tienen como función llevar mensajes. Esto lo van a ver hasta bloque 2, pero les adelanto. La insulina, por ejemplo, es el mensaje de que estamos en un estado energético correcto, ¿sale? En hiperglicemia, o sea, quiere decir, tienes los niveles de azúcar necesarios, ¿sale? No tienes menos, tienes los niveles de azúcar necesarios. O tienes más azúcar de lo necesario, más glucosa en sangre, ¿sale? Acuérdense que ya lo habíamos visto, los niveles de glucosa en sangre andan por ahí de los 100 miligramos sobre decilitro, ¿sale? Hay gente que podría llegar a tener 500, ¿sí? 5 veces más del valor, de la media del valor correcto, ¿no? Entonces la insulina tiene como función indicar que ya se pasó, que estás por arriba de los niveles necesarios
Ese es el rol de la insulina. Se secreta específicamente cuando los niveles de azúcar en sangre aumentaron. Uh-huh. Y hay un tipo específico de células que las producen, se llaman células beta del páncreas. Por ahora no lo vamos a ver hasta el siguiente bloque, pero bueno, las células beta del páncreas identifican un estado energético adecuado, identifican altas concentraciones de carbohidratos y entonces liberan insulina. Y la insulina va al resto del cuerpo, decimos nosotros, de manera sistémica, a decir por todos lados que hay un exceso de insulina, de glucosa, perdón, ¿sale? Bueno, para esto estas proteínas tienen receptores, es decir, no solo es la proteína insulina que está por ahí nadando, sino que tiene que unirse a su receptor, ¿sale? Y al receptor transduce la señal hacia el interior de la célula. Bueno, el glucagón es otro ejemplo, es antagonista de la insulina, quiere decir se secreta en condiciones totalmente opuestas. Si la insulina se secreta en hiperglucemia, el glucagón se secreta en hipoglucemia, ¿sale? Cuando estás en un estado energético bajo, se secreta glucagón. Entonces, insulina y glucagón son antagonistas. Y las vías metabólicas que activa la insulina son las vías metabólicas que inhibe el glucagón, y al revés. Las vías metabólicas que activa el glucagón son las vías metabólicas que inhibe la insulina, ¿sale? Siempre están jugando al contrario. Y esto lo van a ver en bloque 2, ¿sale? Bueno. Función protectora. También hay proteínas cuya función es reconocer ciertas amenazas y poder hacerle frente a ciertos patógenos. Específicamente aquí están las proteínas del sistema inmunológico, ¿vale? Esto lo van a ver hasta el segundo año, pero el sistema inmunológico tiene decenas de proteínas diferentes, ¿sale? Si no es que cientos, decenas de proteínas diferentes, proteínas que están asociadas a la membrana, proteínas que son receptores, las inmunoglobulinas, que hay de diferentes tipos, ¿sale? Que están, bueno, las inmunoglobulinas reconocerán su sinónimo, son los anticuerpos, ¿sale? Las inmunoglobulinas son los anticuerpos. ¿Por qué se llaman inmunoglobulinas? Bueno, porque tienen forma globular, algo así, ¿sí? Tienen forma globular y son las del sistema inmunológico, por eso se llaman inmunoglobulinas, pero es muy común, sobre todo en la clínica, que les llamemos anticuerpos, ¿sale? Son lo mismo, son sinónimos. Bueno, también hay proteínas de transporte, proteínas que son capaces de permitir el paso selectivamente de ciertos compuestos, ¿sale? Hace tiempo cuando vimos osmolaridad, veíamos que hay ciertas moléculas que son capaces de atravesar una membrana celular. Bueno, pues ahora sepan que la membrana celular tiene además transportadores específicos que permiten entrada y salida de ciertos compuestos, ¿sale? Entonces, pues esas son algunas de las funciones. Hay más. Entonces llevamos catalítica, estructural, reguladora, protectora y de transporte. Llevamos 5. Doctor, ¿esas Sí. funciones que serían funciones biológicas o...? Sí. Y funciones biológicas, ajá, funciones fisiológicas, digámoslo así, funciones biológicas. O sea, esa proteína ya en su estado nativo, sea estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, lo que sea, ya tienen una función. ¿Cuál? Ah, pues catalítica, de transporte, de señalización, de protección, etc. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos también proteínas que tienen que ver con trabajo mecánico, ¿sí? Por ejemplo, los flagelos, justo les decía. Bueno, los flagelos es otro tipo de estructura de proteína fibrilar. La proteína flagelina lo que hace es que se ensambla formando grandes fibras, ¿sale? El látigo que llaman, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando una bacteria se está moviendo, lo que hace es que sacude esa fibra, digámoslo así, la mueve, de tal forma que esta fibra le permita movilizarse, ¿sale? Entonces,
es un ejemplo de proteínas con trabajo mecánico, ¿sí? En el músculo tenemos, por ejemplo, la miosina, ¿sí? O en la separación de cromosoma, pues tenemos a la actina. Entonces, son proteínas que hacen trabajo mecánico. Generalmente, las proteínas que hacen trabajo mecánico son entonces fibrilares, ¿sí? Bueno, también hay proteínas que tienen capacidad amortiguadora, y esto otra vez se refiere al pH. ¿Se acuerdan que, pues, obviamente que se acuerdan, acaban de hacer un examen de eso? El pH puede ser regulado con moléculas que sean capaces de aceptar o ceder protones, con un par AHA, ¿vale? Entonces, siempre que tengas un A y HA, bueno, pues puedes amortiguar el pH, ¿sí? Bueno, las proteínas son un tipo de sistema amortiguador porque pueden recibir protones en algunos de sus grupos funcionales y pueden ceder protones en algunos de sus grupos funcionales. Los principales grupos funcionales amortiguadores de las proteínas pues van a ser los grupos R de la histidina, ¿sale? ¿Por qué de la histidina en particular? Acuérdense que un grupo funcional es amortiguador una unidad abajo y una unidad arriba de su pH, ¿vale? La histidina es el único residuo cuyo pKa está cerca del fisiológico, es por ahí de 6,5. Entonces, si la histidina tiene pKa de 6,5, quiere decir que puede amortiguar desde 5,5 hasta 7,5. Entonces, sí logra amortiguar en el rango fisiológico, ¿vale? Entonces, las proteínas son capaces de amortiguar porque tienen grupos funcionales con pKa cercanos al fisiológico. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, dijo que eran capaces de recibir y de dar. ¿Qué cosa? No escuché bien. Protones, protones. Así como un sistema AHA, por ejemplo, el sistema ácido carbónico bicarbonato, el ácido carbónico es capaz de ceder protones, el bicarbonato es capaz de aceptarlos. Entonces, la proteína también tiene grupos funcionales capaces de ceder protones y grupos funcionales capaces de aceptarlos. Es un amortiguador. Gracias. Ajá. Y ese amortiguador, pues, funciona o tiene poder amortiguador cerca del pK de esos grupos funcionales, ¿vale? Entonces, eh, la proteína amortiguadora, bueno, lo voy a decir mejor. Uno de los principales sistemas amortiguadores de pH dentro de la célula son las proteínas. Fuera de la célula, acuérdense, es el sistema ácido carbónico bicarbonato, ¿vale? Pero dentro de la célula son las proteínas. Entonces, son súper importantes por su capacidad amortiguadora. Las proteínas son el principal, tal vez el principal, sistema amortiguador dentro de la célula. Hay otros, pero tal vez es el principal, ¿sí? Y específicamente dentro del eritrocito, había una proteína con capacidad amortiguadora extraordinaria. Es la hemoglobina. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero acuérdense, la hemoglobina, ¿se acuerdan de la práctica número 2, no? Había un esquemita donde había un eritrocito y nos decía que la hemoglobina era capaz de aceptar protones y ceder protones. La hemoglobina dentro del eritrocito es un amortiguador, ¿sale? Bueno, entonces, ejemplo nada más, ¿eh? Ahorita nada más son ejemplos de funciones y ese es el ejemplo de la capacidad amortiguadora. Bueno, también hay proteínas con actividad o con función energética, ¿vale? Esto quiere decir que dentro de esos enlaces almacenan grandes cantidades de energía. Perdón, por ejemplo, justamente los cetoácidos, ¿no? Hay aminoácidos que cuando se están degradando convergen con vías metabólicas que vamos a ver en bloque 2, por ejemplo, ciclo de Krebs, glucólisis, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú estás degradando los aminoácidos, estos se vuelven intermediarios de vías metabólicas importantes y producen energía. Entonces, esta función que llama aquí energética es la función
nutricional, digámoslo así. Es decir, el aporte nutricional que nos dan las proteínas cuando las ingerimos, ¿sale? Entonces, hay toda una industria dentro del área de los alimentos que se dedica, por ejemplo, a ver cuántas y cuáles proteínas pueden usarse para suplementar los alimentos, ¿sale? ¿Se acuerdan que hay una clasificación, por ejemplo, de los aminoácidos entre los esenciales y los no esenciales? Bueno, los no esenciales eran aquellos aminoácidos los esenciales eran aquellos aminoácidos que no podíamos sintetizar y que por lo tanto necesitábamos obtener de la dieta, ¿sale? Los no esenciales. Entonces, aminoácidos no esenciales, otra vez me equivoqué, perdón, aminoácidos esenciales los necesitamos de la dieta. Entonces, la industria lo que está haciendo es buscar qué proteínas ponerle a los alimentos para que te abastezcan de los aminoácidos esenciales, los que necesitas en los alimentos. De hecho, les voy a contar un chismito, aprovechando que ya les platiqué esto. El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, hay un instituto en la UNAM, se llama así, Instituto de Fisiología Celular. Hay un investigador que está haciendo algo muy interesante. Con inteligencia artificial está inventando proteínas artificiales totalmente, o sea, que no se parecen a nada y que no provienen de ningún alimento, pero que tienen el abasto necesario de los aminoácidos esenciales. O sea, su composición de aminoácidos es la ideal para la dieta humana. Algo así como un tipo de croquetas. Ya ven que las croquetas de los perros o los michis, pues tienen según todos los requerimientos nutricionales y pues el michi puede comer eso toda su vida y ser sano, ¿no? Bueno, pues algo así. Entonces, este doctor está haciendo como proteínas cuya composición de aminoácidos es la indispensable para la dieta humana. Entonces, teóricamente no necesitarías consumir proteína de ninguna otra fuente más que esa, ¿sale? Entonces, está muy interesante, pues. Obviamente no sé si la gente quiera comer lo mismo toda su vida, me parece que no, pero la idea es muy interesante. O sea, en gente que tiene desnutrición, por ejemplo, esto podría ser un suplemento súper importante. Bueno, regresando a la clase. Entonces, la función energética es nutricional. El aporte nutricional que te da la composición de ciertas proteínas, ¿no? Generalmente, las proteínas que te dan mayor aporte energético y que abastecen mejor la demanda de aminoácidos son de origen animal, lamentablemente, ¿sale? Pero generalmente son de origen animal. Bueno, y otra función de las proteínas son el mantenimiento osmótico. Esto ya lo habíamos visto, la ósmosis se refiere al flujo de agua a través de la membrana, que es inducido por una diferencia en las concentraciones de las partículas osmóticamente activas. Este tema ya lo vimos, el de ósmosis. Bueno, algunas de las partículas osmóticamente activas, pues son justamente las proteínas. Entonces, si yo sintetizo más proteínas de un lado o del otro de la membrana, entonces estoy promoviendo el flujo de agua. Acuérdense que el agua va de donde está menos concentrado a donde está más concentrada la cantidad de partículas osmóticamente activas. En otras palabras, el agua fluye de la menor concentración osmolar a la mayor concentración osmolar. Pero en las células estas concentraciones pueden irse regulando gracias a las proteínas, ¿sale? Entonces, las proteínas también tienen un peso importante en el mantenimiento osmótico, ¿sale? Aquí está lo que ya platicábamos, la función nutrimental, justamente el abastecimiento de aminoácidos específicos. Y la última clasificación, digámoslo así, sería en proteínas, bueno, según su ubicación, serían proteínas hísticas o tisulares o plasmáticas o hemáticas. Hísticas o tisulares son sinónimos, ¿sale? Quiere decir, son aquellas proteínas que están en los tejidos, ¿sale? Por ejemplo, la elastina en la piel, ¿sale? La elastina no se mueve de la piel
para irse por ahí al torrente sanguíneo. Está en la piel, ¿vale? Entonces, proteínas que tienen una ubicación tisular específica, que forman parte de un tejido y ahí se quedan, se llaman hísticas o tisulares, ¿vale? En cambio, las proteínas que se van al torrente sanguíneo y andan por todos lados ahí nadando, se llaman plasmáticas, justo porque forman parte del plasma, o hemáticas, ¿sí? Las proteínas de la sangre. Ahí tenemos un montón de proteínas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, la albúmina, pero todas las proteínas del sistema inmunológico están ahí nadando, ¿sale? Todas las proteínas de señalización, el glucagón, la adrenalina, la insulina, perdón, están ahí en el torrente sanguíneo, ¿sale? Entonces, están las císticas o tisulares en un tejido específico y las plasmáticas o hemáticas que son sistémicas. Están por todos lados ya que son parte del plasma, ¿sale? Bueno, y vamos a hacer un breve resumen aprovechando justamente este mapa conceptual. Sí, adelante. Doctor, ¿le puede regresar tantito al anterior, por favor? Claro. Listo, gracias. Bueno, vamos a revisar todo con este mapa conceptual. ¿Sale? Entonces, proteínas. Primero, tienen una estructura. La principal función de las proteínas es gracias a su disposición tridimensional. Acuérdense, no hay una sola proteína cuya función no dependa del reconocimiento en el espacio tridimensional de algo. Un sustrato, una molécula, otra proteína, etc. Todas las proteínas reconocen algo en el espacio, en 3 dimensiones. Entonces, todas las proteínas dependen de su estructura. Su función depende de su estructura. Esta estructura está dada por la composición de residuos, recuérdense que eso le llamamos estructura primaria, la composición de aminoácidos, y también dijimos que esos aminoácidos están unidos por un enlace peptídico. Le dedicamos un tiempo a explicar justamente cómo el enlace peptídico le daba ciertas características estructurales a los residuos, le permitía moverse, pero también le impedía ciertos movimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a ese enlace peptídico tenemos una grandísima diversidad de estructuras diferentes. Bueno, y entonces, cuando tenemos una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, decimos que tenemos proteínas. Pero acuérdense que la definición de proteína no era con base en cuántos aminoácidos tenía, ¿sale? Sino con base en cuál es la función de la cadena. Entonces podíamos tener cadenas cortitas, pero que ya fueran funcionales, ¿no? Por ejemplo, los péptidos antimicrobianos son cadenas de 5 o 6 residuos, o sea, súper cortitas, pero ya funcionan, ¿sale? La insulina, ahorita vamos a hablar de la insulina tiene 51 aminoácidos, 51 residuos, y ya funcionan. Entonces, a la proteína no se define por qué tan larga es su cadena, sino cuál es la función de la cadena. Cuando ya tienes un péptido que tiene una función específica, dices que tienes una proteína, ¿vale? Ahora, sí existen jerarquías de estructura, y eso las habíamos visto como la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Habíamos dicho, por ejemplo, que la estructura primaria era aquella que solamente era la cadena de residuos, desde el amino hasta el carboxilo terminal, y que justamente la secuencia de los residuos estaba definida por el gen, ¿sale? Ahora vimos que justo cada 3 nucleótidos en el DNA codifican para un aminoácido en la proteína, ¿sale? Entonces, esa es la estructura primaria. Después tenemos la estructura secundaria. La estructura secundaria se refiere a cómo esta cadena empieza a adoptar patrones de estructura, ¿vale? Por ejemplo, hélices o, por ejemplo, betas. Entonces, la estructura secundaria es patrón estructural local, ¿sale? A nivel local, un residuo con sus vecinitos, estabilizado por puentes de hidrógeno. Eso es súper importante. La estructura secundaria solo se estabiliza por puentes de hidrógeno.
Estructura terciaria. La estructura terciaria es el arreglo tridimensional global. Ya lo platicamos al inicio de esta clase. El arreglo tridimensional global, desde el amino hasta el carboxilo terminal, cómo es que la proteína adopta una estructura en 3 dimensiones, ¿sale? Esa es la estructura terciaria. Estabilizada por puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuro, interacciones iónicas, etcétera, ¿sale? Esa es la estructura terciaria. Y luego estaba la estructura cuaternaria, que se refiere a cuando tienes más de una cadena polipeptídica, ¿sí? Tienes una cadena polipeptídica, se ensambla con otra para hacer un dímero, o con otra para hacer un trímero, o con otra para hacer un tetrámero, o como las proteínas fibrilares, pueden formar proteínas o ensambles de tamaño indefinido, ¿no? Que crezcan indefinidamente, ¿sí? Entonces, esos son los niveles de estructura de las proteínas. Luego, las proteínas tienen diferentes funciones. Justo ahorita vimos la clasificación de las proteínas según su función. Por ejemplo, enzimas, que eran aquellas proteínas que podían transformar un compuesto en otro, que reconocen un sustrato de manera específica y lo convierten en un producto, ¿sale? Función de movilidad, ¿sale? Movilidad se refiere a proteínas, por ejemplo, el flagelo, la flagelina, que se ensambla para formar esta estructura que le permite a la célula moverse. Función de defensa, aquí estarían justamente las inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sale? Inmunoglobulinas o anticuerpos son un gran ejemplo de función de defensa. Hormonal, bueno, pues aquí estaría la insulina o el glucagón, ¿sale? Proteínas cuya función es señalizar, es mandar mensajes a otros tejidos de que algo anda mal. Por ejemplo, hiperglucemia o hipoglucemia, ¿sale? De transporte, ahorita les vamos a platicar con mucho detalle. La función de transporte se refiere justo a aquellas proteínas principalmente que están metidas en la membrana y que permiten el paso selectivo de ciertos compuestos a través de la membrana, ¿sale? Esa sería la función de transporte. Receptores, pues son aquellas proteínas también en la membrana, pero que no transportan nada, que más bien reciben señales del exterior y transducen una señal hasta el núcleo, ¿sale? Transducción de señales o vías de señalización. Estas proteínas reconocen a un metabolito en general, en el ambiente, y pueden transducir una señal, ¿sale? Estructural, bueno, pues ya vimos al colágeno, ya vimos a la queratina, ya vimos a la tubulina, etcétera, ¿no? Son funciones estructurales. Generalmente son fibrilares. Y bueno, aquí se repitió, hormonas, ¿vale? Esas son las funciones. Faltaría, por ejemplo, aquí la nutricional, tal vez, que depende de, bueno, se refiere al aporte energético que nos da cierta proteína con cierta composición de residuos. Bueno, y en clasificación estructural, ahorita veíamos que teníamos a las fibrosas y a las globulares, ¿sale? Fibrosas, ya las vimos, globulares también, o sea, esta clasificación está muy boba, la verdad, en fibrosas y globulares, y yo les decía que le metería un tercer grupo, pero es que en realidad este grupo apenas se está volviendo importante. Además de fibrosas y globulares, yo les metería a las intrínsecamente desordenadas, porque esas cosas no son ni fibrosas ni globulares, ¿vale? Son otra cosa. Son proteínas que no tienen una estructura definida, pero tienen funciones muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es ni más ni menos que P53. ¿Alguien sabe qué es P53 y qué hace? Creo que es la que ayuda a que haga apoptosis o algo así, o me confundí. O la que nada más indica que alguien está mal. Ajá, justamente es la que llaman el guardián del genoma y es una proteína justamente que está al pendiente, digámoslo así, porque no es que tenga voluntad, pero su función específicamente es identificar mutaciones en el DNA. Ujú. Entonces, P53 es el guardián del genoma porque está al pendiente de que no haya mutaciones que puedan llevar a la célula a un fenotipo maligno. Es decir, que esta célula
por mutaciones que no se convierta, por ejemplo, en una célula cancerosa, ¿sale? Entonces P53 está guardando, está vigilando al genoma. Pues resulta que P53 no es ni fibrosa ni globular, es una proteína intrínsecamente desordenada, ¿vale? Pero les digo, apenas esto va a empezar a tomar importancia en los siguientes años. Por ahora, acuérdense de fibrosas y globulares para el departamental, pero sepan que hay otros grupos de proteínas. Bueno, y también está la clasificación en proteínas simples y conjugadas. Acuérdense, simples si solamente están formadas por cadenas de aminoácidos y conjugadas cuando ya tienen algún complemento, ¿sale? Por ejemplo, nucleoproteínas, es decir, que tienen o que son traslocadas al núcleo, fosfoproteínas, que son o que tienen fosfatos pegados, cromoproteínas, pues que ya se le unieron algunos iones metálicos, lipoproteínas, que se les unieron lípidos, y glicoproteínas, que se les unieron carbohidratos, ¿sale? Hay muchos más ejemplos, ¿sale? Nada más aquí por simplificación en el mapa conceptual le pusimos estos 5, perdón, pero ahorita vimos varios más, ¿sale? Listo, entonces esto es importante. Ah, y había otra clasificación más, si eran tisulares o si eran plasmáticas. Eso ya ni lo puse. Pero acuérdense, hay tisulares que están formando parte de un tejido específico y las plasmáticas que son sistémicas, se van a todo el torrente sanguíneo. ¿Sale? Bueno, las proteínas plasmáticas las podemos usar en el laboratorio clínico, esas son importantes porque justamente si tú le tomas una muestra de sangre al paciente, puedes buscar qué proteínas están ahí y con base en eso hacer un diagnóstico, ¿sale? Por ejemplo, podrías decir, bueno, pues no sé, este paciente tiene la enzima ALT arriba de rango. Eso habla de un daño tisular, pero eso lo vamos a ver tantito más adelante después de que veamos enzimas. Nada más por ahora decir eso, ¿no? Que si tú estudias cuántas y cuáles proteínas plasmáticas tienes, pues eso es de valor diagnóstico, eso te permite diagnosticar daño tisular, resistencia a la insulina, deficiencia en el sistema inmunológico, etcétera, ¿sale? Muchos análisis sanguíneos se hacen justamente con esa finalidad, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y finalmente, en el tiempo que nos queda, vamos a platicar un poquito de algunas proteínas que son de relevancia médica, que les pueden preguntar en su departamental porque están en el programa. Espero, por cierto, que todo el mundo tenga descargado el programa académico y que vaya viendo así como cotejando los temas, ¿no? Conforme los vayamos viendo. Bueno, entre uno de los temas, pues están así como las proteínas de relevancia médica y este es un ejemplo, la albúmina sérica. No quiere decir, estas 5 que vamos a ver son todas, no. Son ejemplos muy específicos, decididos o seleccionados por el mismo departamento, por lo tanto son los ejemplos que nos podrían preguntar, ¿sí? No podríamos ver todos los ejemplos porque acuérdense que el proteomo humano tiene 20,000 proteínas. Quiere decir, nosotros, un humano, un humano se hace con muchas copias de 20,000 proteínas diferentes, ¿vale? Entonces, 20,000 proteínas diferentes y haces a un humano completito, ¿sí? Entonces, no las podríamos ver, no hay manera de verlas. Bueno, entonces, una de ellas es la albúmina sérica, como su nombre lo sugiere, es una proteína que está en el suero. Acuérdense que habíamos platicado de suero plasma, no son sinónimos. En el caso del suero no tenemos los factores de coagulación, pero si tomamos una muestra de sangre y precipitamos las células, lo que queda es el plasma, ¿sale? Entonces la albúmina sérica o albúmina plasmática, también se le puede llamar así, es justamente una de las proteínas que queda en el plasma sanguíneo una vez que quitaste las células de ahí.
y los factores de coagulación, ¿vale? Entonces, el suero es cuando también quitaste factores de coagulación. Bueno, entonces, esta proteína está en el plasma. ¿Para qué funciona? Bueno, justamente una de las principales funciones está relacionada con el equilibrio osmótico. Como dice aquí, se sintetiza en hígado, y tiene un rol importante en el transporte de líquidos en los vasos sanguíneos y su reparto en tejidos, bueno, el reparto del agua en tejidos y vasos. Acuérdense que el agua va de donde tienes menor concentración osmolar a donde tienes mayor concentración osmolar. Entonces, lo que hace la albúmina es que aumenta sus concentraciones y con ello jala el agua. Bueno, jalar no es un término correcto, pero así como la albúmina pues empieza a concentrar de un lado de la membrana, promueve el desplazamiento del agua de ese lado, ¿sale? Entonces, esa es una de sus funciones, la regulación de los líquidos, ¿sale? Bueno, entonces, albúmina sérica muy bajita, o sea, por una concentración baja, provoca la aparición de edemas. Los edemas son acumulaciones de líquidos locales, ¿sale? Son como un tipo de, como se hincha un tejido, ¿no? Se inflama un tejido y esto está asociado justamente a la acumulación de agua. Entonces, eso le llamamos edema. Cuando la concentración de albúmina es muy baja, aparecen los edemas. Pero cuando la concentración de albúmina es muy alta, eso significa que ese paciente está deshidratado, ¿vale? Entonces, no es ni tan bueno estar por debajo, ni tan bueno estar por arriba del rango, ¿sale? Entonces, albúmina baja, edemas. Albúmina alta, deshidratación. Y justo la calculamos a través de un análisis de sangre, y a ese análisis de sangre se le llama albuminemia, ¿sí? Ok, de la insulina ya platicamos. Ahora vean que es una proteína súper chiquitita, es esta proteína de acá. O sea, en realidad es súper pequeña. Aquí está en dos pedacitos, un pedacito naranja y un pedacito verde, pero estos dos pedacitos están unidos por puentes disulfuro. Acuérdense que lo amarillito son azufres. Entonces aquí veo un enlace azufre-azufre, un puente disulfuro, y aquí veo otro enlace azufre-azufre, otro puente disulfuro. Entonces, estos dos péptidos están ensamblados por puentes disulfuro. Bueno, más allá de la estructura de la albúmina, lo importante es su función. Acordémonos que esta proteína se secreta por las células beta pancreáticas y que su función específica es señalizar que estamos en hiperglicemia, ¿sale? Se secreta por las células beta pancreáticas justamente en hiperglicemia y eso indica muchísimas cosas a muchos tejidos. Eso lo vamos a ver con más detalle en bloque 2. Pero ahorita les puedo adelantar, por ejemplo, la insulina elevada es o induce la glucólisis, por un lado, y la glucogénesis. Ahí creo que eso se escuchó muy fuerte, no sé. Pero bueno, puede pasar como una ambulancia. Entonces, glucólisis y glucogénesis, ¿sale? Lo van a ver en bloque 2. Entonces, la insulina es esta pequeña proteína y así de chiquita es capaz de regular prácticamente todo. Por eso, cuando la insulina falla, podemos llegar a patologías muy complejas como es la diabetes. En la diabetes, por ejemplo, pueden pasar dos cosas: que la insulina no se sintetice, y eso ya es extremadamente grave, o que sí se sintetice, pero que no haya respuesta del organismo. Es decir, que el organismo, o sea, que la insulina esté funcionando, se sintetice en concentraciones en condiciones normales, pero que no haya respuesta, ¿sale? Eso es la diabetes, ni más ni menos. Bueno, otras proteínas que están como ejemplos en el programa son las proteínas fibrosas, ya vimos varias, y acuérdense, además de la función estructural, a veces hay una función mecánica. Los ejemplos típicos van a ser la queratina,
la fibroína de la seda, la elastina de la piel y el colágeno, ¿sale? Que dijimos es la proteína más abundante del organismo. Específicamente hablando del colágeno, ya hablamos de ello, en vertebrados puede llegar a ser el 30% de la proteína celular y hasta el 6% del peso total del humano, ¿sale? Entonces, el 6% es muchísimo. Quiere decir que cada persona tiene kilos de colágeno, ¿sale? Kilos. Muchísimo. Es extracelular, quiere decir, se sintetiza como procolágeno y después se secreta, perdón, fuera de la célula, en donde empieza a acumularse en grandes fibras, ¿sale? Entonces es una proteína extracelular, fuera de la célula. Se organiza en fibras insolubles, ya dijimos que las fibras generalmente no son solubles, y muy fuertes. Acuérdense que tenía unas hélices delgaditas, y esas hélices se trenzaban, ¿sale? 3 de esas hélices se acoplaban para formar fibras o fibrillas. Bueno, aquí nada más es el porcentaje de colágeno en diferentes tejidos. Nótese que el cartílago es uno de los tejidos más abundantes en colágeno, la piel, por supuesto, y las córneas, ¿sale? Bueno, aquí nada más nos dicen que es una proteína grande. En lo sucesivo, por cierto, van a ver que a las proteínas, el peso de las proteínas ya no se da como en las moléculas pequeñas, que nosotros buscábamos el peso molecular, y decíamos, claro, el peso molecular es la suma de los átomos. Bueno, pues ahora estamos hablando de proteínas que tienen cientos de aminoácidos. Cada aminoácido tiene decenas de átomos. Entonces, estamos hablando de proteínas de decenas de miles de átomos, ¿sale? O sea, las proteínas son gigantescas. Nadie en su sano juicio se va a poner a sumar las masas atómicas de todos los átomos que la conforman. Nadie. Entonces, lo que se hace es que se pone un estimado. Y esos estimados generalmente se dan en kilodaltones, ¿sale? Acuérdense que el prefijo kilo es de 1000, ¿sale? Por ejemplo, cuando llegas a tus 10,000 seguidores, pues dices, tengo 10K, ¿no? Esa K es de kilo, ¿no? Entonces, tienes 10,000 seguidores. Un colágeno, aquí dice colágeno tipo 1, pesa 285 kilodaltones, quiere decir 285,000 daltones o unidades de masa molecular, ¿vale? Entonces, en lo sucesivo van a ver que las proteínas o el peso de las proteínas se estima en estas unidades llamadas kilodaltones. Y nadie se pone a contar átomo por átomo o se pone a sumar todas las masas moleculares, las masas atómicas, perdón, ¿sale? Bueno, otra cosa que es importante del colágeno es justo que el 30% de su composición es glicina y casi el otro 30% es prolina. O sea, el colágeno esencialmente son glicinas y prolinas. Obviamente, bueno, para llegar al 100 tienes otros aminoácidos, pero la mayor cantidad, la mayor composición del colágeno son glicinas y prolinas. Aunque aquí nos dicen que también tienes H-Pro o H-Pro. Esto se llama hidroxiprolina. Es la forma hidroxilada de la prolina. ¿Pero qué significa eso? Bueno, la prolina se sintetiza, se ensambla la colágena y los residuos de prolina pueden ser hidroxilados. Hay enzimas que le pegan OHs a las prolinas, ¿sale? Eso se llama hidroxiprolina. Bueno, entonces, ¿qué les pueden preguntar en el departamental de esto? Por ejemplo, ¿cuáles son los principales aminoácidos de colágeno? Eso sí se ha preguntado. O se ha preguntado, por ejemplo, ¿cuáles son las principales modificaciones posttraduccionales del colágeno? Ya vimos modificaciones posttraduccionales. Ahora sepan que la del colágeno es una hidroxilación. La prolina, ¿sale? Entonces, las prolinas se hidroxilan y eso es del 15 al 30% del colágeno, ¿sale? Ahí está, vean, esta es la hidroxiprolina. Esta es mi prolina, acuérdense, este es el carbono alfa, porque es el que está unido al carboxilo y al amino,
Pero lo que le pasaba a la prolina es que su grupo R formaba un enlace covalente con su propio grupo amino. Bueno, ahora en el carbono 1, 2, 3 y 4, en el carbono 4 se hidroxila. Entonces ya es un aminoácido súper rarito, ¿sale? Muy, muy rarito. No es convencional. Ese es el 30% de estas fibras y entonces estas fibras forman una trencita. 3 de estas fibras forman una trenza, ¿vale? Y bueno, aquí se ve. En general las estructuras fibrilares tienen algo interesante. Pueden ir aumentando su complejidad. Entonces, puedes tener una de estas trencitas, ¿sale? Un procolágeno, le llamamos a esta trencita. Y este procolágeno o troprocolágeno se ensambla con otras fibras para formar microfibrillas. Y estas se ensamblan con otras para formar subfibrillas. Y estas con otras para formar fibrillas, y estas con otras para formar fascículos, y estas para formar tendones. ¿Vale? No es necesario que se aprendan todos estos nombres, nada más fíjense cómo es que una estructura relativamente simple, después se ensambla con otras, y con otras, y con otras, y va aumentando su complejidad. Eso generalmente pasa con proteínas fibrilares o en general con estructuras fibrilares. De hecho, cuando vean en bloque 4 la estructura del DNA, pasa lo mismo. El DNA se va compactando, como es fibrilar, pues empieza a adquirir mayores niveles de compactación, ¿sale? Entonces, en general, las estructuras fibrilares, no solo proteínas, las estructuras fibrilares pueden aumentar su complejidad. Bueno, y otra proteína que es súper importante es ni más ni menos que las proteínas transportadoras, ¿sale? Fíjense aquí. Ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, fíjense aquí. Esto sería como la membrana citoplasmática de una célula. Ustedes recordarán las concentraciones de dos de los cationes fuera de la célula, ¿verdad? Por aquí tenemos que extracelularmente el potasio está por ahí de los 4 milimolar. Creo que nuestro valor de referencia del departamento eran 4.5 milimolar. O bueno, lo ponían como mil equivalentes a un litro, pero es lo mismo, ¿sale? Entonces, potasio por ahí de 4.5 milimolar. Y sodio por ahí de 145 milimolar, ¿sale? ¿Se acuerdan de esto? Y también incluso platicábamos que, por ejemplo, si tenías potasio más bajito, pues tenías hipopotasemia, o si tenías potasio más alto, hiperpotasemia. O hipercalemia, hipocalemia, ¿sale? Y en el caso del sodio, debajo de 145, hiponatremia, por arriba de 145, hipernatremia, ¿sale? Entonces, estos son los valores normales de plasma. Pero resulta que en la célula es otra historia. En la célula, de hecho, dentro de la célula se invierten. El potasio ahora es el principal catión intracelular y el sodio ya no. El potasio llega a 140 milimolar y el sodio por ahí de 12 milimolar, ¿sale? Está muy bajito. Entonces, se invirtieron los papeles, ¿sale? El potasio dentro de la célula es el principal. Pero bueno, ¿cómo pasa eso? O sea, ¿quién decide que el sodio se salga y el potasio entre? Bueno, pues es una proteína de membrana que es justamente el canal de sodio-potasio. Esta proteína le vamos a llamar proteína integral de membrana. ¿Qué quiere decir eso de proteína integral? Que es capaz de integrarse a la membrana. Fíjense, este es un zoom a la estructura del canal sodio-potasio. Por aquí, no sé si la alcancen a ver, dice, hay una M, ¿sale? Esa M significa, este es el espacio de la membrana. Todo lo que está entre estas dos rayas que estoy señalando es lo que va a meterse en la membrana. Entonces, una proteína integral de membrana es aquella que atraviesa la membrana y da hacia ambos lados, ¿sale? Se embebe la membrana, o sea, se pone en la membrana y una parte de la proteína sale hacia el exterior y otra sale hacia el interior, ¿sale? A eso nos referimos con proteína integral, una proteína que atraviesa totalmente, ¿sale? Bueno,
¿qué es lo que hace esta proteína integral de membrana? Lo que va a hacer es que permite que entre el potasio, vean aquí nos dice, mete 2 potasios al mismo tiempo que saca el sodio, saca 3 sodios. Entonces, vean, entran 3 potasios y salen 3 sodios en esa estequiometría, ¿sale? Cada que el canal se abre, entran 2 potasios y salen 3 sodios. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo de esta bomba sodio-potasio? Pues que, primero, que el principal catión dentro de la célula pues va a ser el potasio, porque esta proteína lo está metiendo, y que el principal catión extracelular pues va a ser el sodio, porque esta misma proteína lo está sacando, ¿sale? Entonces, resultado del trabajo de esta proteína, el potasio se acumula al interior y el sodio se diluye, ¿vale? Hasta 12 milimolar. Bueno, hay otra consecuencia. Resulta que no la mete en cantidades iguales, mete 2 potasios y saca 3 sodios. Quiere decir que la proteína está liberando cargas positivas. Si metiera 2 potasios y sacara 2 sodios, quedaría tablas, ¿vale? Bueno, gané 2 positivas, saqué 2 positivas, quedé parejito. Pero lo que está haciendo la bomba es que mete 2 positivas y saca 3 positivas. Entonces, cada que trabaja la bomba, estamos perdiendo un catión neto. Entonces, después de que trabaja mucho la bomba, lo que va a ocurrir es que el interior de la membrana, el interior celular, se polariza negativo. Estas cargas negativas indican justo eso, que como estás perdiendo, cada que metes 2 potasios sacas 3 sodios, entonces cada que trabaja la bomba estás perdiendo un catión, entonces la consecuencia es que el interior de la célula se polariza negativamente y el exterior de la célula se polariza positivamente, ¿vale? Entonces, tienes más cargas positivas afuera y más cargas negativas adentro. Hay una diferencia, hay un potencial, ¿vale? El potencial, esto lo ven en física y seguramente lo van a ver en alguna clase de fisiología, pero el potencial de membrana se mide en voltios y en particular, gracias a la bomba sodio-potasio, que acumula cargas negativas dentro y cargas positivas fuera, el potencial de membrana es de entre 50 a 70 milivolts, ¿sale? Esto no se los van a preguntar en bioquímica, nada más les van a preguntar cuál es la bomba sodio-potasio, qué es lo que hace, y por supuesto las concentraciones. ¿Cuál es la concentración de sodio y potasio fuera, que ya las conocíamos, y ahora apréndanse las concentraciones de sodio y potasio dentro de la célula, ¿sale? Doctor, una pregunta. Sí. Conforme a esto, si en el departamental nos ponen una opción 4 y otras 4.5, ¿sería ambigua la La pregunta? pregunta. Ok. Sí, sí, no, no les van a poner eso, tienen que ser muy separadas las opciones. Ah, Ok, gracias. y o sea, de que una sea 4 y otra sea 2, a lo mejor, y otra sea 40, ¿no? O sea, que estén muy separadas entre sí. Ok, gracias. Bueno, ya lo último de esta clase es justo lo de esto que se llama el embudo de plegamiento. Entonces, ya hace un ratito habíamos spoileado esta figura. Esta figura nos dice que una proteína, así como se sintetiza en el ribosoma, pues no tiene una estructura bien definida. En realidad, pues son espaguetitos, ¿no? No tienen una estructura bien definida. Y tienen un montón de conformaciones posibles. O sea, hay espaguetitos pues, diferentes, pues. O sea, la misma proteína con la misma cadena de aminoácidos puede tener miles de millones de configuraciones diferentes. Bueno, entonces, lo que pasa en las células es que estas proteínas siguen una vía de plegamiento, ¿sale? Es decir, tienen que llegar al estado nativo porque recuerden que este es el estado biológicamente relevante, el estado fisiológicamente funcional. Entonces, el camino que siguen las proteínas para llegar de su estado desplegado al estado nativo se llama vía de plegamiento, ¿sale? Entonces, vía de plegamiento
el camino que sigue, la proteína desde que se sintetiza hasta que es el estado nativo, ¿sale? Bueno, hubo mucha controversia con respecto a cuál es la vía de plegamiento, porque en realidad nadie ha podido caracterizarlas bien, ¿vale? O sea, nadie ha podido decir, es que mira, el primer contacto es del residuo 80 con el 37, cuando se forma después el 25 con el 32. O sea, nadie ha podido seguir experimentalmente o teóricamente los caminos de las vías de plegamiento. Pero se sabe que en el camino pues va a haber intermediarios, es decir, puede ser que haya pedacitos de proteína que se vayan ensamblando. Por ejemplo, algo que yo les decía, aquí cuando recién se sintetiza una cadena polipeptídica, se exponen los residuos hidrofóbicos, ¿vale? Entonces tienes una cadena que tiene residuos hidrofóbicos. Bueno, esos residuos hidrofóbicos no les gusta estar expuestos al agua. Entonces lo que van a hacer es que van a tratar de acoplarse. Entonces, en la misma cadena, los residuos hidrofóbicos se van a acoplar y esto va a ayudar a tener intermediarios de plegamiento. ¿Mm? Es decir, tienes una proteína ya medio acoplada con algunos contactos. Todavía el resto está desplegada, pero ya hiciste los primeros contactos. Eso es importante. Entonces, mientras más contactos vas haciendo, más restringida está la estructura y te acercas más al estado nativo, ¿vale? Entonces, sin meterme mucho a detalle, a eso se le llama vía de plegamiento. Pero podía pasar que las proteínas se perdieran en el camino. Como tienen tantas conformaciones posibles, podría pasar que empezaran a hacer contactos no canónicos, no ideales, ¿sale? Contactos que en vez de acercarlas al estado nativo, las alejen. Vean, por ejemplo, aquí tengo un estado parcialmente plegado, pero equivocado. Este estado es más fácil que se vaya a agregarse a que regrese al estado nativo, a la vía de plegamiento normal. ¿Qué pasa con estos estados? Bueno, pues a lo mejor sí se formaron unas hélices canónicas o unas betas, pero no se plegó bien. Entonces, pues quedan residuos expuestos. Y acuérdense que yo les dije, bueno, cuando tienes residuos expuestos de una proteína y residuos expuestos de otra proteína, estos van a juntarse porque quieren esconderse del agua. Entonces vas a tener cada vez más y más proteínas mal plegadas, ensambladas. Entonces, las proteínas mal plegadas se van agregando, ¿sale? A esto le llamamos agregado amorfo. Esto no tiene ninguna forma, esto no tiene ninguna función. Al contrario, solo está estorbando en la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la célula para no tener estos agregados amorfos? Bueno, hay dos estrategias principales. La primera ya la platicamos, que es ponerle ubiquitinas. Cuando la célula identifica estos agregados, le pega ubiquitinas, y entonces eso las condena. Esta proteína va a ser degradada por algo llamado proteosoma. Va a llegar el proteosoma y va a eliminar va a romper todos los enlaces peptídicos. Va a liberar todos los aminoácidos, ¿sale? Para que estos vuelvan a usarse. La otra estrategia es usar unas proteínas que se llaman chaperonas. ¿Qué son las chaperonas? Bueno, pues son proteínas, enzimas, que tienen una actividad enzimática específica. Toman una proteína mal plegada y la regresan a su vía de plegamiento, ¿sale? Entonces, vean, por ejemplo, aquí tengo una proteína mal plegada y las chaperonas evitan que se agregue, que llegue a los agregados amorfos. Eso significa esta como T en rojo, significa las chaperonas evitan que se agreguen. Y al contrario, las chaperonas lo que van a hacer es regresarla a su estado de plegamiento nativo, ¿sale? Las chaperonas la regresan a su estado de plegamiento nativo. Entonces, esa es la función de las chaperonas. El único problema es que gastan bestialidades de ATP, ¿sale? Las chaperonas gastan una cantidad de ATP, es decir, sí rescatan proteínas, pero a costos energéticamente muy elevados. Ahora, ¿vale la pena? Pues sí vale la pena, ¿sale? Es lo mejor que se puede hacer. O sea, si ya te costó 300 ATP hacer una proteína, pues le inviertes otros 30 para que esta funcione bien, ¿sale? Entonces sí vale la pena al final, pero gasta muchísimo ATP. Bueno, entonces, el embudo de plegamiento no es
tan sencillo, ¿sale? Existe una vía canónica, pero las proteínas se pueden perder en el camino y existen mecanismos de la célula para degradar las que se perdieron o para regresarlas a su vía de plegamiento. Pero hay otro problema. Resulta que hay proteínas que se pliegan mal. Bueno, no se pliegan mal, más bien, sí, se pliegan mal. Sí tienen estructura secundaria o terciaria, pero esa estructura no es el estado nativo, ¿sale? De alguna manera llegaron a otro estado que no es funcional porque no es el estado nativo, pero sí tiene estructura. Estas son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque resulta que el proteosoma no las va a reconocer. El proteosoma va buscando proteínas mal plegadas y esta sí está plegada. No es el estado nativo, pero sí está plegada. Entonces pasa el control de calidad. Y las chaperonas tampoco la reconocen como mal plegada. Dicen, bueno, esta está bien plegada y las chaperonas tampoco la regresan a su vía de plegamiento. Y entonces pasan inadvertidas, pasan desapercibidas. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas? Ya se plegaron mal y ahora incluso van a contagiar a las proteínas que estaban bien plegadas, ¿sale? Su mal plegamiento es contagioso. Y eso es súper grave porque entonces quiere decir que estas proteínas primero pasan los controles de calidad, se van a acumular y además son contagiosas y van a promover que otras proteínas bien plegadas se plieguen mal. Entonces empiezan a formar fibras, ¿sale? A estas fibras les llamamos fibras amiloides. Y es un grave problema porque la célula no sabe que están mal plegadas. La célula deja que se sigan acumulando y se acumulan tanto que empiezan a deformar a las células y empiezan a estorbar en su función normal. Entonces, ya acabamos la clase. Esta tabla que yo les decía al principio de la clase es una tabla que nos dice, nos muestra algunos ejemplos de enfermedades producidas por proteínas mal plegadas, por proteínas que forman fibras amiloides, ¿sale? Que se alejaron del estado nativo, pero que sí tienen una estructura y contagian a otras proteínas a que se plieguen mal, ¿sale? Entonces, revisen por favor esta tabla. Ya acabamos, ya no nos da tiempo de más. Revisen esta tabla. Esta tabla nos da algunas enfermedades específicas y nos dice cuál es la proteína que se plegó mal, ¿sale? No es importante saber de dónde a dónde es una hélice, de dónde a dónde es una beta, y mucho menos saber cuántos o cuáles residuos tiene, ¿sale? Solamente sepan cuáles son estas enfermedades y cuál es el péptido o la proteína que les dio origen, ¿sale? Esto está en el material complementario del Departamento de Bioquímica. Ya se los compartí, me parece, el Classroom, ¿sale? Con eso vamos a terminar la sesión del día de hoy y les voy a pedir otra tarea súper importante para el lunes. Revisen, por favor, cuáles son las 4 leyes de la termodinámica. El lunes vamos a hablar de esto, entonces revisen, por favor, cuáles son las 4 leyes de la termodinámica. Y con eso abrimos el siguiente tema que justamente se llama así, termodinámica aplicada a la bioquímica. ¿Sale? Listo, terminamos. ¿Tienen alguna duda? De tarea, es que no escuché, creo que al principio dijo No, que, ninguna. que viéramos algo, o bueno, aparte de las de leyes de termodinámica, tenemos que ver algo más. Tienen que revisar las 4 leyes de la termodinámica y revisen esta tabla. La tabla de las enfermedades de mal plegamiento de proteínas que está en el material complementario. Es la tabla número 3. Vale, Acuérdense, gracias. la 1 fue la tabla de los desequilibrios ácido-base, la 2 fue la tabla de la clasificación de los aminoácidos y la 3 es esta, las enfermedades causadas por mal plegamiento de proteínas. Bueno, pues nos vemos el lunes, que estén muy bien, buen fin de semana, hagan su tareita, ¿sale? Aranza, Profe, entonces va a subir el video. Es que la verdad venía en el tráfico y al inicio se me iba trabando todo, entonces no entendí nada al inicio. lo intento.